Más cosas que podemos hacer con nuestros artículos. Un aspecto fundamental a la hora de editar un artículo es el editor. Nosotros, por defecto en Joomla, estamos utilizando el editor TinyMC y es este que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Como veis, en un principio las opciones no son muchas. Tenemos para incluir imágenes, tenemos para incluir anclas, podemos limpiar el código basura, podemos hacer clic en HTML y ver el código HTML que genera este formato de aquí. Este editor es del tipo WYSIWYG y WYSIWYG son las iniciales de What you see is what you get. Es decir, lo que ves es lo que saldrá al final, digamos. Entonces, ya os digo, por defecto viene un poco simplificado, pero nosotros podemos aumentar las opciones del editor de una forma muy sencilla. De nuevo, hacemos un pequeño paréntesis en el gestor de artículos y vamos a ir a extensiones, desplegamos el tirador, gestor de plugins. Aquí vamos a localizar el plugin TinyMC. Desplazamos hacia abajo y aquí lo tenemos. Bien, editor TinyMC sería pronunciado en español. Bien, las opciones básicas son muy sencillas. Status activo, de acceso público, el orden, tipo de plugin. Lo que a nosotros nos interesa es la pestaña de opciones básicas. Donde dice funcionalidad avanzada, vamos a desplegar y vamos a seleccionar extendida. ¿De acuerdo? Fijaos que hay algunos parámetros más. Código de idioma está en español, dirección de texto izquierda-derecha, clases de plantilla sí, esto lo entenderemos un poco más adelante, URLs relativas, elementos prohibidos. Aquí es donde nosotros determinamos que no se pueden utilizar scripts, applets o iframe. Sí, un poco más adelante intentamos introducir un vídeo de YouTube mediante un iframe o un mapa de Google Maps. Vamos a encontrar serios problemas, pero lo vamos a poder configurar desde aquí, ¿de acuerdo? Hay muchos parámetros, pero nosotros de momento vamos a hacer clic en guardar y cerrar y vamos a volver a contenido, gestor de artículos, para que visualicéis el cambio que se acaba de producir en nuestro editor. Y fijaos, todas estas opciones que aparecen aquí se incorporan y nos aportan una funcionalidad extra. Yo ahora puedo introducir tablas, puedo pegar el texto desde Word, limpiándole el formato. Esta es una herramienta que me vais a ver utilizar también bastante. Puedo trabajar con capas. Tenemos el apartado de multimedia para introducir Flash, vídeo, QuickTime, Windows Media, bien, con sus opciones avanzadas, etcétera, etcétera. Entonces podéis explorar un poco las opciones seleccionando textos y viendo qué hace cada una de ellas. Son las mismas opciones que podemos encontrar en un editor común. Podemos cambiar el color de texto, el color de fondo del texto, etcétera, etcétera. Me voy a saltar ese aspecto, ya que todo esto es bastante intuitivo, y voy a dedicarle un poco más de tiempo a estos controles de aquí, que quizás son un poco más interesantes porque no podemos encontrarlos en un editor normal. Supongamos que yo quiero introducir aquí un vínculo a otro artículo. Esto es una práctica muy común. Lo que hacíamos en versiones anteriores era detectar la URL de ese artículo, introducir aquí un vínculo y pegarle esa URL para que hiciese un vínculo. En Joomla 3 lo tenemos mucho más fácil. Fijaos, yo hago clic en artículo, automáticamente aparece esta ventana emergente, yo selecciono el artículo al cual quiero vincular y ahí lo tengo. Bien, si yo en este artículo hago clic, voy a ser redirigidos al otro. Vamos a hacer clic en aplicar un momento, vamos a la portada, F5, actualizo, busco el artículo que aparece en elemento 2 y aquí tengo el artículo de bienvenidos a nuestra empresa. Hago clic y soy redirigido al artículo bienvenidos a nuestra empresa, que es distinto a la portada. ¿De acuerdo? No confundir. Acordaos que esto era un botón que muestra los artículos destacados y cuando hacemos clic en bienvenidos a nuestra empresa vemos el artículo. Bien, ¿qué más podemos encontrar en el editor? Bueno, otra opción interesante es el salto de página. Vamos a extender un poco el código en este artículo que estamos utilizando para pruebas. Me sitúo ahí y justo aquí en este punto voy a decir salto de página. Yo voy a llamar a la página Pag 2 y en el alias de contenido pues voy a poner exactamente lo mismo. Insertamos un salto de página y ahora vamos a ver una línea que es un poco distinta a la línea del leer más. Acordaos, la línea del leer más era una línea
que delimitaba de la misma forma, de forma discontinua, pero en color rojo. Y esta es en color gris. Vamos a hacer clic en aplicar y vamos a ver qué representa esto en pantalla. Vamos al elemento 2, aquí tenemos el artículo y fijaos, justo aquí, donde yo he introducido esa línea, termina la primera parte de mi artículo. Entonces, yo tengo el título, artículo de ejemplo, y puedo ir a la página 2. Bien, fijaos, ahora estoy en la página 2. Desde aquí también puedo navegar adelante y atrás. Entonces, si tenéis un artículo muy largo que queréis paginar, es una solución estupenda. También podemos hacer clic en todas las páginas y ver el artículo completo con todas sus páginas, ¿de acuerdo? Entonces, con esta opción lo que hacemos es introducir un índice de artículo que va a seccionar en tantas partes como yo necesite. Vamos a llevar a cabo algunas gestiones más que son muy básicas y necesito que las entendáis de cara a crear nuestra página. El hipervínculo. El hipervínculo es un link que básicamente me redirige hacia otro sitio. ¿Cómo introduzco yo un link? Pues fijaos, vamos a decir Pixel Pro, por ejemplo. Yo selecciono este texto, hago clic en vínculo y en URL del hipervínculo voy a decir http www.pixelpro.es. Bien, yo puedo determinar que sea abierta en la misma ventana o en una ventana nueva. Bien, vamos a decir ventana nueva. Y fijaos, aquí tenemos algunas opciones más, como una ventana emergente, que es un pop-up de JavaScript. Los eventos los podéis entender quizás en el curso de plantillas, ya que se refiere al CSS. Bien, vamos a volver a la vista general. Habíamos dicho ventana nueva, hacemos clic en insertar y yo ya tengo un vínculo. Hago clic en aplicar, voy a mi artículo, actualizo mi artículo y fijaos, aquí está mi hipervínculo. Si yo hago clic, él abre una nueva ventana y me redirige a Pixel Pro. El hipervínculo puede redirigir o vincular a cualquier cosa. Yo, por ejemplo, puedo vincular a un PDF. ¿Qué va a suceder si yo vinculo a un PDF? Pues muy sencillo, que o bien, dependiendo del navegador, abre ese PDF en pantalla o bien lo descarga. También puedo vincular a un archivo .zip, es decir, un archivo comprimido, y que se descargue ese archivo cuando el usuario haga clic en mi hipervínculo. Los hipervínculos, la verdad es que son muy funcionales y veremos cómo crear hipervínculos a archivos distintos, es decir, en lugar de un hipervínculo a una URL, vincularemos, como ya os decía, a PDFs, a .zip, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo veremos en el gestor multimedia. Entonces, de nuevo, os pido un poco de paciencia. Familiarizaos con el editor y esta versión extendida de TinyMCE y una vez que lo tenéis, pasamos al siguiente vídeo.